Ok, bueno, pues yo creo que vamos a entrar a la palabra. El tema de hoy, tiempo de valorar. Creo que tenemos que aprender a esto y alguna persona dirá, ¿qué significa valorar? Valorar significa reconocer el mérito. Diga, reconocer el mérito, la importancia y lo que alguien vale. Hay veces que no valoramos y lo contrario a valorar es despreciar. Cuando tú no valoras algo o a alguien, entonces haces lo opuesto, lo desprecias, no reconoces el mérito, la importancia de alguien o de lo que se hace. Y yo puedo mirar en la escritura cómo la gente era mal agradecida. ¿Era qué? Mal agradecida. Tal es el caso que se menciona en el capítulo 10 de Lucas, donde vamos a iniciar, versos 13 y 14. Mire qué dice ahí. Jesús habla y le dice a dos pueblos: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Verso 14, por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Sidón, Tiro y Sidón, que para ustedes. Fíjese, ellos habían recibido milagros, pero no eran gente que valoraran esos milagros. Yo creo que necesitamos entender, Dios ha hecho milagros en tu vida. ¿Cuántos ha hecho Dios milagros? Ok, hay cosas que a veces no agradecemos, no le damos el valor, no le damos la importancia. Hay cosas que ocurren, hay cosas que pasan, pero Dios ha hecho milagros. Hoy puedo ver a René con sus dos hijos aquí al frente, y estos niños son milagros de Dios. ¿Te acuerdas que anhelabas tener hijos y se estaba complicando? Hasta que Dios te los concedió y están guapos. Okay. Gracias a Dios. Esto es un milagro de Dios. Diga gloria a Dios. Es importante, necesario atender que Dios ha hecho milagros, pero hay que reconocer lo que Dios ha hecho, hay que valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay personas que dicen que no tengo ganas de estudiar la Biblia. ¿Qué? Valora lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy tienes que aprender a valorar. ¿Hay que aprender a qué? No lo escuché. Hay que aprender a valorar. No valoraron los milagros, no reconocieron la misericordia de Dios y obviamente siguieron en el error. Tiro y Sidón no recibieron los milagros que ellos recibieron, porque si hubieran recibido, se hubieran arrepentido. Cuando Dios hace milagros y reconoce los milagros, eso te lleva a vivir agradecido con Dios. Qué gente, fíjese, recibieron milagros poderosos y aún así se mantuvieron en el error, se mantuvieron en su pecado. No valoraron lo que Dios hizo. No valoraron lo que Dios había hecho para favorecerlos y persistieron en ofenderlos. Podemos entender que se endurecieron, se amargaron y se hundieron en el desorden. Hoy es tiempo de valorar y no de despreciar. El propósito de esta enseñanza es llevarnos a un cambio de actitud. Aunque quien valora es porque tiene valores. Lo primero que tenemos que valorar, número uno, valora lo que tienes. Diga, debo valorar lo que tengo. Dígalo fuerte. Otra vez y más fuerte. Debo valorar lo que tengo y no quejarte por lo que no tienes. Valora lo que tienes. ¿Qué tenemos que hacer con lo que tenemos? No lo escuché. Valorarlo. Tienes vida, valora la vida. Hay que valorar la vida. Hay que valorar la salud, el trabajo, la casa.
No vivas quejándote por lo que no tienes. Valora lo que sí tienes para empezar a disfrutarlo. Qué triste que hay personas que están casadas y están incómodas, y hay personas que quieren casarse. Las que están casadas, los que están casados no disfrutan el matrimonio, y otros que no están quisieran estar, pero no valoran. No valoran. Hay gente que tiene hijos y no valora a sus hijos, y hay quienes quisieran tener hijos y no se ha podido. Diga, debo valorar lo que tengo. Dígalo fuerte. ¿No lo escuché? Valorar. Cuando empiezas a valorar lo que tienes, tú puedes disfrutarlo. Cuando valoras, cuando reconoces la importancia que tiene esa casa. Hay personas que quisieran tener una casa propia y no la tienen. Es que los que la tienen no la cuidan, bien descuidada. Hierbas por doquier. ¿Cómo ve? Ahí está en la cocina, el fregadero, están los trastes sucios desde el mes de abril. ¿Cómo ve? Hay gente que quisiera tener, pero tenemos que valorar lo que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer con lo que tenemos? Valorar, tenemos que valorar. Es importante. Tenemos que mejorar nuestra actitud. Mira aquí una diferencia entre dos tipos de personas. En Proverbios capítulo 15, verso 15, en la versión PDT dice: para el afligido todo el tiempo es tristeza. ¿Quién es el afligido? El que no disfruta lo que tiene, el que vive quejándose. Pero para el alegre la vida es una fiesta. Hay gente que está afligida y hay gente que está alegre. En esto cada uno decide lo que quiere vivir. Diga, yo decido lo que vivo. Grítelo fuerte. No lo escuché, dígalo más fuerte. O uno puede vivir afligido o uno puede vivir alegre. ¿Cómo se vive afligido? Pues quejándose de las cosas. Porque hay gente que se queja de todo y de todos. Y hay gente que se alegra por todo, hasta por cosas insignificantes. La diferencia: ¿quiénes son los que viven afligidos? Los que piensan o siguen pensando que merecen más. Esa gente vive afligida, piensa que merece más. Un varón me decía: es que, pastor, la verdad, yo veo a mi esposa y la veo muy delgada. ¿Y cuál es el problema? Es que yo quisiera que pues tenga un poquito más de peso. Y le digo: pero el de más de peso tú lo tienes, mira esa barriga que tienes. Pues sí, ¿cuál es tu problema? Disfruta lo que tienes. Disfruta. Diga, debo disfrutar lo que tengo. Grítelo fuerte. Entonces vas a ser una persona alegre. Entonces el afligido son los que piensan que merecen más. En cambio, la gente alegre son los que creen que tienen más de lo que merecen. ¿Cuántos pueden decir conmigo: yo tengo más de lo que merezco? No lo dijo muy convencido. Dígalo otra vez y más fuerte. Varón, mira a ver a tu esposa y di: tengo más de lo que merezco. A ver, ¿cómo que ya no quieres decirlo? ¿Qué te pasa? Yo tengo más de lo que merezco. Y ya se lo dije a Rocío. Dile a tu esposa ahora. A ver, como que quedaron callados. ¿Qué pasó? Hay que disfrutar lo que tenemos. ¿Qué debemos hacer? ¿Usted qué piensa? Ahora, lo que se valora se cuida. ¿Sí o no? Lo que se valora, si tú valoras ese carro, siempre lo vas a tener limpio. Pero si no valoras el carro, siempre lo vas a tener mugroso. Si no valoras tu casa, siempre va a estar sucia. Si no valora lo que tienes, hay gente que no se lava el cabello y por eso cada rato se está rascando. ¿Qué habrá por allá?
Hasta saltan por ahí. Los piojitos. Oiga, valora. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Disfruta la vida. Para el que tiene un corazón alegre, la vida es una fiesta. Cuando llega a su casa es fiesta. ¿Es qué? ¿Usted cómo llega a su casa? Hay personas que llegan a su casa y dicen: ¿cómo estás? Mal. ¿No lo ves? Cansado, me mato a trabajar. Porque hay gente amargada, hay varones amargados, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Adelante, tus manos los amargados. No vinieron. En cambio, aquel que llega a su casa con un corazón alegre y dice: ya llegué. ¿Cómo hay que llegar a la casa? Diga conmigo: ya llegué. ¿Y la esposa cómo debo recibirlo? Bienvenido. No es ¿qué me importa? Oiga, debe haber una diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. Hay gente que tiene actitud de un hombre cristiano, mujer cristiana, y hay personas que ya están en Cristo, pero siguen viviendo como si no estuvieran en Cristo. La persona que ve la vida como una fiesta, disfruta todo. Ya no está desesperado porque va a llegar mi cumpleaños y llegó el cumpleaños, no me regalaron nada, no pasa nada. No hubo para el pastel, no pasa nada, porque para mí la vida es una fiesta, no un día al año. Todos los días del año es fiesta, diga gloria a Dios. Pero hay personas que viven afligidas: nadie me regaló nada, nadie me saludó, ni siquiera el pastel. Aunque sea un pastel de galleta, ¿no? Pero hay que disfrutar la vida. ¿Qué hay que hacer con la vida? Para disfrutar la vida, lo primero que tenemos que hacer es cuidar el corazón. ¿Qué debemos cuidar? Cuando una persona cuida su corazón, se nota. Un corazón que está cuidado, una persona que se hace responsable de su corazón, de su interior, es una persona que no va a vivir enojada, que no va a vivir peleando, sea hombre o sea mujer, porque está cuidando su corazón. La gente que no cuida su corazón siempre la ves enojada, molesta, siempre está regañando, siempre está porque no está cuidando su corazón. Pero una persona que tiene un corazón alegre, ve a un niño y dice: qué guapo estás, oye, qué bien te ves, amigo, te quedó bien esa playera, te quedó bien esos tenis. Esa persona está cuidando su corazón. Una persona que descuida su corazón, ¿qué es lo que hace? Todo lo ve mal. ¿Cómo lo ve? Todo lo ve mal, todo le parece mal. Esa gente que vive peleando, enojada, fácilmente caen en depresión. Pero la persona que la vida es una fiesta, que disfruta su trabajo, le dicen en el trabajo: oye, ¿será que me puedes ayudar con esto? Con todo gusto. ¿Sí? Hijo, ¿será que pues? Papá, con todo gusto, claro que sí. Con todo gusto. Porque la vida es una, no lo escuché. La vida es una fiesta. Entonces la persona que cuida lo que tiene, bueno, una de las cosas que tenemos que cuidar es la salud. Usted y yo debemos cuidar nuestra salud. Si usted está bajo tratamiento médico, siga las instrucciones. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché, dígalo fuerte. Si el médico te dice que no debes tomar coca, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Pues ya no tomo la coca de 2.5, me compro de 600. No. Si el médico te dice que no debes comer cochinita, ¿qué? Que no debes comer cerdo, cualquier cosa que adelante, tienes que obedecer, porque debemos cuidar nuestra salud. Diga conmigo: debo cuidar mi salud. Dígalo fuerte. Recuerda que lo que se valora se cuida. Diga: todo lo que se valora se cuida. Si valora la vida, valora la salud, tienes que cuidar tu salud. Si te has pasado de peso,
El médico tiene que bajar de peso. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo que subir? Hay que bajar de peso. Es muy importante. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 2, verso 25, dice ahí, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Diga conmigo, nadie. Nadie. Entonces usted tiene que cuidar su salud. ¿Qué hay que hacer con la salud? ¿Usted ha escuchado a las personas que dicen, no, pues yo, pues de algo me voy a morir? Sí, pero no apresures tu muerte. No es lo mismo una muerte natural que una muerte prematura. Así que lo que se valora se cuida. Dígalo fuerte. Pero hay personas que dicen, no, yo confío en Dios, yo me como esto, yo como de todo, y hasta oro. Por lo que te dijo el médico que no debes comer. Eso es rebeldía disfrazada de fe. ¿Qué es esto? Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo más fuerte. Sí, rebelde, que quiere disfrazar la rebeldía por fe. Diga fuerte, así no es. Así que hay que valorar lo que tienes y no sufrir por lo que no tienes. Si algo es para ti, Dios te lo va a dar. Lo que se valora se cuida, cuida tu salud, cuida tu economía, cuida la vida, cuida los muebles de tu casa, cuida el vehículo, cuida las cosas. Porque el que lo poco es fiel, dice la Escritura, sobre lo mucho lo voy a poner. Usted y yo debemos ser fieles en lo poco. ¿Qué tenemos que hacer? Ok, entonces lo primero, valora lo que tienes. En segundo lugar, valora al Dios que te dio la vida y todo lo que tienes. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, ¿sí o no? ¿Cuánto puede decir lo mismo con convicción? Diga conmigo, todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Otra vez, sí, más fuerte. Todo, todito. Todo lo que tenemos. Pero hay gente que como que le está yendo bien y piensa que por sus méritos, por su esfuerzo. Primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 7 dice ahí, hay unas preguntas que merecen respuesta. La primera, porque ¿quién te distingue? Hay gente que anhela distinciones. Hay personas que nadie me saludó y ¿y qué? ¿Quién te distingue? La segunda pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes lo has recibido, ¿sí o no? Diga, todo lo que tengo lo he recibido de Dios. Sí. Y la siguiente pregunta, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Por qué te olvidas de Dios? ¿Por qué no valoras de al quien te lo dio? ¿Por qué no valoras al Dios que te dio la vida, que te da la salud? Todo lo hemos recibido. ¿Cuánto hemos recibido? Todo. Todo. Dice la Escritura que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Todo lo hemos recibido de Dios, pero a veces no valoramos a Dios, no valoramos su presencia. Dice la Escritura que Jesús llega a Nazaret y la gente, en lugar que disfrutara la presencia del Señor en esa tierra, empezó a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este? ¿No es su mamá? ¿No son sus hermanos? Y dice la Escritura que por la incredulidad de ellos, Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. ¿Sabes? Hay mucha gente que se pierde de los milagros de Dios por algo que se llama incredulidad. ¿In qué? ¿Cómo eliminamos la incredulidad? A través de valorar las cosas. Muy importante, muy necesario que aprendamos a valorar, que aprendamos a hacer las cosas. Todo lo que eres lo has recibido de Dios.
Si alguien te dice, oye, qué amable eres, tienes que responder, gracias a Dios. ¿Qué vas a responder? Porque antes no eras amable, ¿o sí? Oye, esa persona es muy amigable, ¿es gracias? No lo escuché. A Dios. Acuérdate cuando estabas en Egipto, cuando eras un esclavo, todo te molestaba. Pero ahora todo lo que se ha dado en tu vida es gracias a Dios. Oye, qué bonito cantas. ¿Gracias? Gracias a Dios. Y es que ahí tenemos que entender esto. Yo creo que a Pablo mucha gente lo admiraba por la forma y la facilidad que tenía para explicar la palabra, los consejos llenos de sabiduría. Pero Pablo nunca se adjudicó nada. Reconocía que todo lo había recibido de Dios. ¿Cuánto se ha recibido de Dios? No lo escuché. Todo. Y lo dice y está plasmado en la Biblia, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 10. Mire lo que dijo Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjese cómo dijo este hombre. Vamos a leerlo otra vez. ¿Cómo dice ahí? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando llegó la gracia a mi vida, dijo Pablo, se acabó la desgracia. Por eso es importante que tu tío, que tu primo que vive sin Dios, que vive sin gracia, está propenso a la desgracia. Y tú y yo tenemos que acercarlos a la gracia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay que reconocer, hay que decir, yo todo lo que soy se lo debo a Dios. Usted tiene que decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dígalo fuerte. No lo escuché, dígalo otra vez y más fuerte. Dios cambió mi historia. Amén. Eso es importante. Es Dios que llegó a tu vida a transformar tu vida. Es Dios. Así que no hay que jactarnos de nada. Le quedó muy claro a Pablo, seguramente que le estaban tirando flores. Y él dijo, espérame. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, fíjese cómo dijo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Diga gloria a Dios. Y si lo crees, dale palmas a Rey, por favor. Apláudele fuerte. Es la gracia de Dios. No debemos jactarnos absolutamente de nada. No. Tenemos que reconocer que tu casa no sea como en Nazaret. Valora lo que Dios ha hecho. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el tema de hoy? Tiempo de valorar, tiempo de reconocer. A veces queremos sobrevalorarnos a nosotros, pero tenemos que aprender a valorar, a reconocer. Hay gente que ha bendecido tu vida y tienes que aprender a valorar todo esto. Valora su presencia en tu vida. Valora la presencia de Dios en tu empresa. Hoy está yendo bien esa empresa, todo es por gracia. ¿Por qué? Porque la gracia elimina la desgracia. Elimina. Entonces, todo lo bueno viene de Dios. Agradece sus beneficios. Un día escuché a una persona que se estaba quejando y decía, no, ya estoy cansado. 50 años de edad. Y cómo me gustaría volver a ser joven. Me gustaría volver a ser joven, sí. Mira, te sientes fracasado porque no has reconocido lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te dio la vida. Ya conoces la palabra. Que no te has comprometido con Dios, eso es cosa tuya, no es cosa de Dios. Pero ¿te gustaría volver? Sí, me gustaría volver a tener 25 años. A mí no. No me gustaría eso. Para ese entonces yo tenía, hace 2 años, 57. A mí no me gustaría volver, retroceder. No me gustaría tener 27 años, 30 años. ¿Por qué? Porque, y le dije, mira, te la voy a poner fácil. Cuando yo tenía 27 años, en ese tiempo me casé.
En ese tiempo me obligaron a casarme. Me casé, pero ¿sabe qué? Empezamos aquí en la iglesia en octubre del año 1994. Empezamos con 7 personas, todo era monte. A mí no me gustaría vivir otra vez en el monte. Éramos 7 personas nada más. No teníamos todo lo que tenemos hoy. Diga gracias a Dios, dígalo fuerte. Las primeras sillas que tuvimos eran sillas de madera y se quedaba, la gente cuando se iba así, iban así. Hoy tenemos unas sillas bonitas, nuevas, climas. Diga gloria a Dios. Pero, porque la Biblia dice que no somos de los que retroceden, sino sin duda que tenemos que entender que Dios, por su gracia, nos ha bendecido. Diga, soy bendecido por la gracia de Dios. Dígalo fuerte. Cuando venía a la iglesia, tenía un carrito, un Caribe, y aquí en la calle principal de aquí, como a 200 metros, lo que es una calle bonita y nueva, no había puentes, por supuesto que no. Ahí, ¿sabe qué era? Era un lugar donde tiraban basura. Algunos se acuerdan de eso. Ahí donde tiraban basura, varias veces se quedó mi carro sin gasolina, no había para la gasolina. No me gustaría regresar a eso. Y no me gustaría regresar a los 22 cuando yo estaba en la cárcel. No me gustaría, porque antes fui esclavo, ahora soy libre. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿Cuántos son libres? A ver, levante su mano los que son libres. Diga, Cristo me hizo libre. Grítelo fuerte. Dale palmas al que te liberó. Dale palmas, apláudele fuerte. Entonces hoy la situación es diferente. Gracias a Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Libre. Ok, entonces primero hay que valorar lo que tienes. Segundo, valora al que te hizo libre. Y tercero, valora a tu familia. ¿Qué hay que hacer con la familia? No lo escuché. Valora a tu esposa. Hay varones que viven regañando a la esposa. Levante la mano para darles pamba. Yo creo que no tenemos que vivir así. ¿Qué tenemos que hacer? Diga, valorar. No lo escuché. Valorar. Tenemos que valorar. Tenemos que hacerlo. Muere una mujer como de 50 y tantos años. El esposo, cuando se entera, casi le da ese infarto. No porque la amaba tanto, sino porque ella muere y ese día habían discutido, se habían ofendido, se habían peleado. Y él en cierta manera se sentía culpable. Cuando se entera, casi quería morirse con ella, porque estuvieron casados tal vez 35 años. Y esos 35 años fue de pleito, no se valoraron. No se dieron la importancia mutua que ambos tenían, sobre todo él. Él todo lo que hacía, la mujer lo regañaba, la ofendía, la hacía sentir mal. De hecho, su esposa casi parecía su sirvienta. Porque hay varones que no saben ni siquiera servirse la comida. Se sientan, mi comida, y empiezan a, mi comida, señora. Y pobre, ya la traumaste. Mírame. Diga conmigo, mi esposa no es mi sirvienta. Grítelo fuerte. A ver, como que no estuvieron muy convencidos los varones. A ver, otra vez sí más fuerte. Toma nota, mujer, toma nota. Ok, grábalo. Hay varones que piensan que la mujer es su sirvienta. Valórala. Dice la Biblia que el mayor servirá al menor.
Jesús no vino para ser servido, vino para, no lo escuché, servir. Y tenemos que hacerlo. Tu esposa no es tu sirvienta. A veces cuando bajo para irme al trabajo, me dice mi esposa, para venir a la iglesia a hacer algunas otras, me dice mi esposa, ¿qué vas a cenar? No te preocupes, sigue acostado, no pasa nada. Yo veo que ahí que como, no pasa nada. Porque no es mi sirvienta. ¿Ok? Ella se dijo, le digo, no, quédate ahí. Sin problema. Yo creo que lo que se valora se cuida. ¿Qué pasa? Dígalo fuerte, ¿lo que qué? Usted tiene que cuidar, así como cuida su salud, debe cuidar la salud de su esposa. Y hoy estamos hablando esto no solamente porque es 10 de mayo, ¿cómo ve? Pero Dios bendiga a las mujeres, ¿verdad que sí? A ver, ¿cuántos varones? Dios bendiga a mi esposa. Ok. Porque si el hombre valora a su esposa, la cuida, la respeta, eso le va a enseñar a sus hijos. ¿Sabe cuántos hijos ofenden a mamá y el papá hasta lo disfruta? Oye, ¿qué te dijo? Te dijo que eres la chimostufla, lo dice. Oye, ¿celebra que tu hijo le dijo a su mamá o la bruja del 71, alguna cosa por ahí? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Diga fuerte, así no es. No, qué equivocado estás. Tal vez eso tú lo viste de tu papá, cómo maltrataba a tu mamá. Pero dice la Biblia que el que está en Cristo es ¿qué? No lo escuché. Las cosas viejas y ahora todo es hecho. Lo viejo tiene que pasar. Usted, jovencito, jovencita, tiene que valorar a su madre. Y la honra se manifiesta con obediencia. ¿Con qué? No lo escuché. El que honra, obedece. El que deshonra, desobedece. Mira que dice la escritura en Efesios capítulo 6, versos del 1 al 3, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es, no lo escuché, esto es justo. Honra a tu padre y a quién más, y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedezcan, porque esto es justo, esto es honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento celestial, para que te vaya bien. Pero sabe, yo creo que aún hoy, siendo 10 de mayo, es más importante honrar que celebrar. Porque se celebra un día, pero se honra todo el año. Ahora, ¿es malo que lleves a comer a tu mamá? No, no es malo. ¿Es malo que le renueves su lavadora? Tampoco. ¿La licuadora? No. ¿La mecedora? No. Aunque no se llame Dora, tú renuévale lo que tengas que renovarle. ¿Estamos de acuerdo? No es malo, pero es mejor honrarla. Es mejor, es más importante valorarla por lo que representa para ti todo un año, no solo un día. Esa mujer, hoy tal vez puedes decir, yo soy abogado, estoy a punto de graduarme de médico o cualquier profesión por ahí. Mucho tiene que ver tu mamá, desde que te llevaban al kinder. Tienes que honrar. ¿Qué tienes que hacer? Honrar. Es triste, pero es cierto. Hay casos que se dan. Un joven se avergonzaba de sus padres, de sus apellidos, y el día de su graduación no invitó a sus padres, porque dices que yo ya estoy a otro nivel. Se le olvidó, no valoró todo el esfuerzo de esa señora desde que era un bebé, más bien desde que estaba en su vientre.
Lo cargaron 9 meses. Lo cuidaron hasta que él ya no quiso que lo cuidaran. Y él no invitó a sus padres. Después de que se gradúa ya tenía un departamento y se desajenó de sus papás, le empezó a ir bien, se compró su carro. Un día quiso ir con sus amigos a Cancún a disfrutar la vida. Una llanta explotó del carro. Eran él y 3 más. Solamente él murió. Y los demás se lastimaron mucho, pero porque no valoró. Es muy importante valorar. Es tiempo de valorar. Dígalo fuerte. De dar reconocimiento a quienes sembraron en tu vida. Es tiempo de valorar. Es tiempo de reconocer. Es tiempo de agradecer. ¿Tiempo de qué? De agradecer. Alguien que sí entendió la honra fue Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versos 19 y 20, Salomón ya era rey. No era cualquier persona. Salomón había ocupado un lugar sumamente importante, el más importante de una nación y prácticamente en el mundo conocido. No había una persona más influyente que Salomón, más influyente que lo que es en este tiempo Donald Trump, más influyente. ¿Qué hizo Salomón? Vamos a la palabra. Pero en el libro de los Reyes, capítulo 2, versos 19 y 20, dice ahí: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla. ¿Por qué? Porque era su mamá. Se levanta a recibirla, ¿y qué hizo? Y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla. ¿Para quién? Para su madre, la cual se sentó a su derecha. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. El rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. Le avisan al rey, le dijeron: oiga, vino su madre aquí al reino, pásela inmediatamente. Respeto. Hay que respetar. ¿Qué hay que hacer? Pero hay hijos que regañan a la mamá. A ver, levanten la mano los hijos o las hijas que regañan a su mamá, para que los ministremos esta noche. Una imposición de manos. ¿Ok? Y si ni con eso, pues tenía que ser imposición de vara. ¿Cómo ve? Pero, ¿qué fue lo que pasó? Cuando llega él salió a recibirla. Era rey. Era el rey, la persona más importante en ese tiempo. ¿Y tú quién te crees, joven? Muchacha, ¿quién te crees? Para regañar a tu mamá. Ay, mamá, las tortillas ya no tan calientes. Párese usted y caliéntelas. Haga algo. Porque la mamá no es la sirvienta. A ver, digan, jóvenes: mi madre no es mi sirvienta. ¿Lo dijiste? Otra vez y más fuerte. Pues así va a seguir sirviendo a ella. Mi madre no es mi. Oiga, es muy importante eso. Este hombre entendió el enorme respeto que merecía Betsabé. ¿La regañó? Por supuesto que no. No le dijo: mamá, te pasas. Ya estoy grande, no me tienes que estar llamando por teléfono. No me molestes. Déjame. Ya tengo 18 años con un día y medio. Déjame.
Si es temprano, apenas son las 3 de la madrugada, déjame. ¿Sabe? Esta persona que era muy importante, no se creía, porque no es lo mismo crecer que crecerse. Pero hay jóvenes que se creen mucho, que piensan que tienen derecho, porque ya tienen un poquito más de estatura que el papá o que la mamá, y piensan que ya no tienen que valorarles. Es que soy guapo, es que estoy muy bonita, es que tengo un iPhone nuevo. ¿Solo eso? Fíjate que Salomón comía con cubiertos de oro. Los cubiertos en la mesa eran de oro. Los tuyos son de plástico. Y te sientes muy salsa. ¿Cómo ve? Salomón tenía su lago y no una casona, residencia. Era el rey. Pero entendió que tenía que valorar. Él cuando ascendió dijo: es tiempo de valorar aún más, porque Dios me ha bendecido. Amén. Cuando uno es bendecido, la honra tiene que crecer, tiene que desarrollar. Eso es muy importante. Honra a tus padres para que te vaya bien. Aún tú que eres adulto, no menosprecies a tu madre. Dice la Escritura: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Si tú tienes mamá y eres adulto casado, no menosprecies a tu mamá. Valora a tu mamá. Valórala. ¿Sabes cuántas veces esa señora se quitó el bocado de la boca para dártelo a ti? ¿Sabes cuántas veces dejó ella de comprarse un vestido para comprarte tu playera? Hay que valorar. Diga: es tiempo de valorar. Dígalo fuerte. Este hombre Salomón, seguramente que estando en el reino, él reconoció y dijo: yo recuerdo cuando tenía 9 años y tuve calentura y no pude dormir. Mi mamá estaba ahí conmigo. Mi papá roncando, pero mi mamá estaba ahí. Mi mamá se fletó. Mi mamá sufría por mí. Yo no la puedo seguir haciendo sufrir. Hay que valorar. ¿Qué hay que hacer? Diga fuerte: es tiempo de valorar. Grítelo fuerte. Entonces es muy importante, muy necesario. Aun si eres una persona adulta, no regañes a tu mamá, no regañes a tu papá. No lo regañes. Eso a Dios no le agrada, le ofende. Tú no tienes por qué regañarle. Es que todo se le olvida. Sí, pues ya tienes 70 años. También a ti se te olvidan cosas. ¿A quiénes se le olvidan cosas? El niño se va a la escuela, se va a la secundaria y ¿qué? Se le olvidó su tarea. Y no tiene 70, 80 años. O sea, olvidar las cosas no es un pecado, no es un error. Lo que pasa es que ya estás vieja, por eso se te olvida todo. No haga eso. No se meta en problemas. No se complique la vida. De hecho, Salomón llegó a ser el hombre más influyente, más importante, más bendecido, más sabio de su generación. Todo porque mira la calidad de hijo que era. A pesar de que era rey, pudo haber dicho: dile a esa señora que me espere 1 hora y media, ahorita salgo. Y no lo hizo. Él dijo: pásela. Y cuando entró, se inclinó ante ella. Esto indica respeto. ¿Qué indica? No lo escuché. Respeto. ¿Sabes que esa señora un día no va a estar aquí en la tierra? ¿Y sabes quiénes son los que más sufren? En la ausencia de alguien, la persona que menos la valoró.
Por eso es muy importante corregir. Decíamos al principio que esta enseñanza tiene el propósito de llevarnos a mejorar nuestra conducta, nuestra vida. ¿Cuántos quieren mejorar? Diga, yo necesito mejorar. Dígalo fuerte. Porque hay gente que se sobrevalora a sí misma. Es que yo soy aquí y yo soy, sin mí no pueden hacer nada. Por favor, no te engañes. El único indispensable en la casa es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él es el único indispensable. Pero es necesario que se honre a mamá. Pero papá, coopera. Respeta a tu esposa y enséñale. Hay que respetar a esa mujer. Hay que respetarle. Porque cuando mamá ya no está, yo creo que mamá es la persona más amorosa para su hijo. ¿Por qué? Porque la esposa, a veces la esposa te regaña, ¿no es cierto? ¿A cuánto lo regaña su esposa? Levante su mano. Lo que a veces la mamá aplaude, la esposa lo regaña. ¿Cómo ve? Así que hay que honrar a mamá. ¿Qué hay que hacer con mamá? No lo escuché. Honrarla. Así que valora lo que tienes, valora a tu creador y valora a tu familia. Recuerda que honra se demuestra con obediencia. ¿Con qué se demuestra la honra? No lo escuché. Con la obediencia. Creo que en esta noche vamos a valorar. Vamos a ya no a despreciar, sino a darle el valor debido a las cosas que tiene valor. ¿Qué le parece? ¿Usted quiere valorar todo lo que tiene? ¿Sí le da gracias a Dios por lo que tiene?